Hola, gracias por acompañarnos en esta tercera y última parte de la explicación del verbo to be. Muy bien, en esta parte nos enfocaremos en las preguntas. ¿Is Spider-Man a movie? ¿Es Spider-Man una película? Yes, Spider-Man is a movie. ¿Qué es lo que cambió de esta pregunta a esta oración? O viceversa, right? El verbo be se puso por delante del sujeto, right? Para formar una pregunta. Is Spider-Man a movie? Yes, Spider-Man is a movie. Veamos este otro ejemplo. Is TikTok an app? Is TikTok an app? ¿Es TikTok una aplicación? Yes, TikTok is an app, right? Aquí también sucede lo mismo. El verbo be va antes del sujeto para hacer una pregunta, right? Is TikTok an app? Yes, TikTok is an app. Veamos este otro ejemplo. Is an elephant small? No. An elephant is big, right? Un elefante no es pequeño. An elephant is big. Un elefante es grande. Is an orange a vegetable? Is an orange a vegetable? ¿Es una naranja un vegetal? No, right? An orange is a fruit. Una naranja es una fruta. ¿Ok? Veamos el contraste. ¿Ok? Modo pregunta y modo afirmativo. ¿Ok? Veamos qué es lo que cambia. ¿Vieron? Les dije que en modo pregunta el verbo be va delante del sujeto. Is an elephant big? Right? Versus la oración en afirmativo que vendría a ser lo contrario, ¿verdad? El sujeto antes del verbo be. An elephant is big, right? Veamos este otro ejemplo. Are they doctors? Are they doctors? ¿Cómo crees que cambiaría? Yes, they are doctors. Recuerda usar el question mark, right? Question mark. El símbolo de interrogación para preguntas and period y el punto para las oraciones. ¿Ok? Right? Recuerda que el verbo be va antes del sujeto en modo pregunta y el verbo be va después del sujeto en oraciones. ¿Ok? Alright. Veamos y practiquemos un poco. ¿Ok? Trata de enfocarte en la respuesta larga de aquí para que puedas hacer la pregunta de acá. Dice, yes it is. Peru is in South America. Sí, sí está. Perú está en Sudamérica. ¿Cuál sería la pregunta? Right? Recuerda qué es lo que tienes que invertir aquí. Is Peru in South America? Is Peru in South America? Muy bien. Continuemos y veamos esta otra. Yes, they are. Bees are insects. ¿Cuál sería la pregunta? Are bees insects? Very good. Muy bien, continuemos. Yes, he is. He's a soccer player. ¿Cuál sería la pregunta para esta respuesta? Muy bien. Is Messi a soccer player? Very good. Is Messi a soccer player? Alright. Veamos esta otra de aquí. Is Mary tall? ¿Cómo podríamos contestar esta pregunta de forma corta? Veamos. Is Mary happy? Yes, she is. Yes, she is. Right? Este es el modo como podemos contestar. Ahora veamos esta otra. Yes, she's. Esto de aquí en realidad está mal. En afirmativo, no podemos contestar usando una respuesta corta más la contracción. ¿Ok? No podemos dejarlo en
yes, she's. Tendríamos que continuar la oración. Por ejemplo, yes, she's happy. Ahí recién estaría bien. Pero si lo dejamos así, no es posible. ¿Ok? Gramaticalmente, no es posible. ¿Ok? Analicemos el siguiente ejemplo. Is he tall? No, he is not. O no, he isn't. Muy bien. Si te das cuenta, aquí sí lo contestaron de forma contraída. ¿Por qué? En negativo está bien contestar con una contracción y dejarlo así. En realidad es la regla. Alright. Are they insects? What's the answer? Yes, they are. Yes, they are. Right? Yes, they are. No, no podría ser. Right? Recuerda que esto está mal. Right? Esto está mal. Okay. So, is it a dog? ¿Es un perro? Yes, it is. No. Yes, it's. ¿Verdad? Acuérdate que esto no se puede hacer. ¿Verdad? Okay. Alright. So, ¿está bien esto? Yes, he's. Yes, they're. Yes, I'm. No. Right? No está bien. Recuerda que la regla es que no podemos dejar las oraciones en afirmativo, ¿ok? Usando la contracción y la respuesta corta. Muy bien, continuemos. Alright, let's practice. Practiquemos. Trata de rellenarlo usando el verbo be. Alright, trata de usar contracciones. Ok, so, te voy a dejar analizarla por unos segundos y vamos a continuar. Muy bien, empecemos. Are you happy today? Muy bien, empecemos. Are you happy today? Yes, I am. Are you always happy? No, I'm not. Sometimes I'm sad. Okay, right. ¿Estás contento el día de hoy? Sí. ¿Estás siempre contento? No, no siempre. A veces estoy triste. Are strawberries red? ¿Son las fresas rojas? Yes, they are. Right? Recuerda que esta está en plural. Right? So, are strawberries blue? ¿Son las fresas azules? No, they aren't. They are red. No, no son azules. Son rojas. Are they bad for you? ¿Son malas para ti? No, they aren't. No, no son malas. They are good for you. Son buenas. Right? Okay. Echémosle un vistazo a la siguiente pregunta. Where is the dog? ¿Dónde está el perro? Ahora la pregunta cambió un poquito. ¿Por qué? Porque ya no puedes contestarla ni con sí ni con no. En este caso necesitarás información específica. Where is the dog? ¿Dónde está el perro? Under the table. Debajo de la mesa. Esa sería la respuesta corta. Pero también tenemos respuesta larga. Veamos un poquito más esto de aquí. ¿Ok? Y contrastémosla con preguntas de sí y no. Is the dog under the table? ¿Vieron? Esta es como las preguntas que veníamos viendo anteriormente. ¿Ok? Is the dog under the table? Aquí simplemente va el be antes del sujeto. ¿Ok? Para hacer una pregunta de sí o no. Is the dog under the table? Yes, it is. Sería la respuesta corta y la respuesta larga sería Yes, it is. The dog is under the table. Veamos esta otra pregunta que está en plural. Are the dogs under the table? Yes, they are. The dogs are under the table. Al igual aquí también tenemos respuesta corta y respuesta larga. ¿Ok? Muy bien. Continuemos. En este caso, va a cambiar un poco la estructura de la pregunta. ¿Por qué? Porque aquí tienes
WH por delante del verbo be. WH hace referencia a una palabra de pregunta. Por ejemplo, when, cuándo, o where, dónde, or how, cómo, right? Son uno de los ejemplos de WH words o palabras de pregunta, ¿ok? Solamente vamos a ver where en esta oportunidad porque recién estamos aprendiendo un poquito más acerca de este tema, ¿ok? So, where is the dog? Under the table. The dog is under the table. Sería respuesta corta y respuesta larga. Depende de lo que tú quieras usar, ¿verdad? Continuemos. Where are the dogs? Aquí la oración está en plural, pero la estructura igual se respeta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una palabra WH, ¿verdad? Okay. Where are the dogs? Under the table. The dogs are under the table. Where is Paris? Aquí te están preguntando por información específica, ¿verdad? Where is Paris? In France. Paris is in France. Bien, también tenemos short answer, respuesta corta, and long answer, respuesta larga. Okay?